Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, bien, bien. Bueno, Gracias les por invitar. presento al hombre detrás de las películas. Hombre, sí, detrás de las películas, bueno, de algunas, de Bueno, algunas. bueno, no de todas, pero sí de muchas y de muchas que se hacen aquí en Mendoza, en Argentina y también en el mundo. Pero, ¿qué es esto de ser productor de cine? Contanos un poquito. Una vez me dijeron una definición de productor que es quien hace que las cosas sucedan, que puede ser ampliado a cualquier tipo de productor de lo que sea. El productor, a mí me gusta la definición de productor creativo, que es quien toma un proyecto desde el inicio o inicia un proyecto y controla todos los procesos artísticos, financieros, administrativos, legales, ejecutivos, hasta el final de la vida de la película. Claro, porque cuando uno piensa en una película o el imaginario que uno tiene en las películas es el actor y el director, que siempre son los que se nombran normalmente vinculados a una película. Pero hay mucho más. ¿Por qué no nos contás un poquito más cómo es ese mundo? Bueno, hay acá en Argentina como que somos más de la línea europea, donde el director es la figura principal de una película, el actor también. La línea estadounidense es más el productor, es el jefe de la película. Viste que hay películas que a veces dicen el corte del director, porque ni siquiera tienen el corte final de la película. Eh, los dos me parece que son como exageraciones. Me parece que el proceso de hacer un audiovisual de cualquier tipo es un proceso colectivo donde intervienen muchas personas. No hay todo, hasta el catering tiene incidencia en el producto final. Porque si casos que han pasado, si el catering no es bueno, todo empieza a ponerse más O sea, raro. el catering es lo que come la producción mientras se está filmando. La producción, los actores, todo. Y son procesos muy intensos de trabajo, de 10, 12 horas por día, durante a lo mejor 4, 6, 8 semanas. Entonces es fundamental que todos estén contentos. Bueno, el tema de la programación, te digo, si no hay café, estamos en el horno. Digamos, o sea, se rompe la cafetera, es más grave que no haya luz, no haya internet en la Claro, claro, oficina. claro. Bueno, en esto más o menos igual. Y es un proceso que está siendo transformado ahora fuertemente, porque no sé, yo no creo que volvamos a ver películas o en los próximos años van a desaparecer las películas donde trabajan 3.000 personas. O sea, esto que vos decís de 3.000 personas, ¿trabajan las 3.000 personas juntas o van siendo en diferentes momentos del tiempo? No, los equipos de rodaje, por ejemplo, que es el momento específico donde se filma, pueden ir de 20 personas, un equipo mínimo, a 500 personas en Hollywood, que están ahí trabajando al mismo tiempo. Pero en todos los procesos, desde el desarrollo al la preproducción, el rodaje, la postproducción, la distribución, la publicidad, la administración, todo eso hace un número muy grande de personas. Bueno, pero lo del catering entonces va para los que están en el rodaje, digamos, como para... No es que tenemos que darle comida a 3.000 personas, le tenemos que dar de comer, no Bueno, sé, a más o 300. menos, más o menos. Si estás trabajando en la película, de- te tienen que dar de comer, por más que estés editando o estés en administración. O sea, Bueno, vos sabés que con la parte que me tocó trabajar un poco en efectos especiales, después eso es otro capítulo, no es el de hoy, pero pasás, como decís vos, son trabajos muy concentrados, donde estás a lo mejor una semana prácticamente encerrado con un proceso. Y obviamente la comida es importante, o sea alguien tiene que encargarse de que no te muevas de la silla, por decir de alguna manera, claro. entonces tiene que venir la pizza, tiene que fluir la pizza o lo que sea que se esté comiendo. Así que sí, lo he visto, yo he estado en algunas producciones invitado por Juan Pablo o en otras y realmente la mesa de comida, es impresionante, o sea, vos te sorprende, parece un casamiento, digamos. Sí, sí, o sea, en, en los rodajes en general hay mucha tensión, presión y todo contrarreloj. Nada puede salir mal, porque si sale algo mal, perdés muchísimos recursos que metiste para ese momento. Es como algo cronometrado, tiene que ser muy, muy
exacto y preciso. Bueno, y digamos que entonces toda esa responsabilidad en global y en particular es tuya como productor de una película. Claro, hay muchas también variantes del productor. Hay productores financieros, económicos, que lo único que hacen es poner dinero y después ver cómo le fue a la película. Hay productores asociados que aportan algo a una película. Por ejemplo, un actor puede decir, che, yo no cobro mi cachet y me asocio a la película, o el del catering puede decir, che, les pongo todo el catering gratis, pero me asocio a la película. O sea, es Y muy común ese sí, concepto de... en general porque son esquemas financieros y económicos muy complejos y que se ejecutan muy rápido, rápidamente. Hoy estamos presentando una película a un concurso y hay productores de Uruguay, España, Colombia y México y Argentina. O sea, y hay que congeniar todo eso. Algunos van a poner la postproducción, otros una promesa de aporte económico, otros lo van a presentar a concursos en sus países. Es como... Y ahí tenés que ir manejándote con el guión, con qué cosas se filman acá, qué cosas se filman en los países, qué les exigen a los concursos de los que se filman en otros países. Claro, O sea, que una cantidad de cosas se produzcan en ese país, probablemente. claro, que actores o equipo técnico sean de ahí, una parte del proceso se haga en ese país. Son como diferentes exigencias. Bueno, y contanos de algunas, o sea, sé de varias, pero contanos vos de alguna de estas películas que fueron como más notables de las que participaste, tanto en las primeras como en las actuales. Bueno, ahí nosotros fuimos productores asociados de una película que se hizo en Uspallata. Fuimos asociados con Patagonic, que es como la subsidiaria de Buenavista en Argentina, y Buenavista es Disney. Claro, Es la como... distribuidora de Disney. Claro. Y hicimos una película en Uspallata que se llamó Las Rojas, que está en plataformas ahora, con Natalia Oreiro y Mercedes Morán. Y esa probablemente sea la producción más grande en la que he trabajado. Y nada, fue una experiencia de varias semanas en la montaña, gestionando cosas. Yo pensé que me iba a decir Desertor, digo por Uspallata, digo, pero... Desertor también se filmó en Uspallata, fue una película chiquita, que hicimos. ¿Ves? Ese es el caso. Yo escribí una hoja de una historia que me habían contado, real. Se la presenté a algunos socios y me dijeron, está buena. Contratamos un guionista, después contratamos otro guionista, contratamos un director, pero todo surgió de una hoja, una carilla que escribí yo sobre una historia que me habían contado hace años. Bueno, esa historia tiene una escena del fuego. Yo me quedó la escena del fuego. Después vamos a volver ahí más adelante en la charla. Pero bueno, a mí me gustaría que nos cuentes de Road Julie. Bueno, Road Julie, yo me fui a estudiar a Buenos Aires cine, porque acá no había nada todavía, en el 88. Solo estaba la escuela del Inca, se llamaba CERC en esa época. Estuve 10 años después en Buenos Aires trabajando, pero en televisión, hacía documentales. Después fui a España y después decidí volver a Mendoza. Y con Gaspar Gómez decidimos, bueno, hagamos una productora. Empezamos a tratar de una productora para hacer una película mendocina. Creamos la productora con ese fin específico. Hacíamos publicidades institucionales, pero la idea final y principal era hacer una película. Y nos presentamos en un concurso, había como un workshop, Gaspar tenía un guión, el tutor de guión de ese workshop le dijo, mirá, no está buena esta idea, ¿tenés otra? Y tenía él también una historia muy chiquita, escrita, y esa empezó a desarrollarse ahí, empezó a crecer, y nada, y logramos... A mí me gusta cuando vos contás el tema de la historia en la fogata, porque por lo que me estás diciendo, tus historias o tus películas nacieron casi como una historia de fogata. Sí, más o Bueno, menos ¿por qué así. no contás esto de la historia de la humanidad, digamos, de cómo viene el cine en la humanidad? Bueno, uno ve películas, ve historias. ¿Por qué?
¿por qué tenemos esa como necesidad de escuchar historias, ver películas? Es casi lo que más hacemos durante nuestro día. Escuchar historias, storytelling. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué las películas duran 90 minutos y no duran 3 horas o 10 minutos? Hay historias que duran 3 horas, pero hablo como de un promedio. Y si uno se pone a ver, no sé, las tragedias griegas, las comedias griegas ya duraban eso más o menos, un poco más a lo mejor. Pero todo surge la necesidad de escuchar historia, que es algo inherente del ser humano, no está en otras especies. Es cuando en las épocas donde vivíamos en las cavernas, la gente trabajaba, cazaba, cultivaba, después llegaba la noche, se reunían alrededor del fuego y contaban historias. Y se contaban historias, y a lo mejor venía una persona de otra comunidad a contar una historia, y era la forma de transmitir experiencia, sabiduría y de entretener, que no es poco eso, entretener. Después de haber estado en riesgo la vida cazando algo, llegabas ahí y te relajabas. Claro, empezamos con historias de verdad y después las empezamos a volver divertidas y a lo mejor ya no eran tan de verdad. Le empezaban a poner cosas para hacerlas más claro, atractivas. Como los pescadores, viste, que son cada vez más grandes los pescados. Sí, exacto. Sí. Y esto de ver a una persona iluminada por el fuego, también es lo que pasa en un cine, ver una pantalla que no está emitiendo luz, está recibiendo luz. También es eso algo que por ahí ahora se está perdiendo un poco, pero es algo que es atávico, lo de escuchar historias, contar historias, conocer historias, es algo que viene desde los inicios de la humanidad. Bueno, y vos contaste esto de, me fui a Buenos Aires, después me fui a España, ¿y por qué volviste? Siempre cuando me fui pensé en volver, siempre. No sé por qué. No. Bueno, elegiste vivir en Mendoza, sí, por decirlo de sí. alguna manera. Tuve oportunidades de hacer cosas en otros lugares, en España, en Buenos Aires, y quedarme, pero siempre tenía en la mente volver a Mendoza, porque me gusta Mendoza, creo que en Mendoza hay muchísimo potencial en esto, en lo que haces vos, lo que hacemos. Bueno, estamos en lo que se llaman las industrias creativas. Las industrias creativas incluyen las industrias culturales, entretenimiento, en mi caso más el software, más yo estoy lo menos, no digo que no sea creativo, lo menos divertido tal vez. Sí, pero producís sí. videos, producís desde que nos conocemos, creo, la primera idea que era hacer cosas creativas, sí. Bueno, obviamente también en esto se pueden incluir los videojuegos y vamos ahora un poquito acelerando en el tiempo, digamos, de la historia del cine clásico o estas películas clásicas. Bueno, de todos modos, la película esta que hiciste con Gaspar tuvo mucho éxito para la época y ¿cuántas semanas había estado en el cine? Y en el cine estuvo 11 semanas, que el cine te va dejando de acuerdo a la cantidad de espectadores que tenés. Porque hay una ley nacional de media de espectadores donde dice que si una película nacional es vista por la sala, más de 3/4 de la sala llena, tiene que renovar semana. Y bueno, Road Julie se produjo una cosa de boca en boca, que la gente iba, entonces continuaba en el cine. Bueno, ¿y seguís teniendo el Citroën en el...? Hace 2 años lo vendí. Oh, bueno, pero yo lo tuve la suerte de verlo, lo claro, tenía claro. En su jardín estaba. Lo vendí porque lo había guardado para mis hijos cuando cumplieran 18 años. Y cuando cumplió 18 años, mi hijo mayor me dijo, no quiero eso. Le digo, es el mejor auto que vas a tener en tu vida. Me dijo, pero imagínate, le estabas dando una estrella de cine. Exacto. Sí, bueno, son los chicos modernos. Pero, claro, anda en micro. Bueno, avancemos entonces ahora en el tiempo. Y obviamente hoy ya esa producción, o sea, sigue existiendo, se siguen haciendo películas de esa manera, pero hoy se ha cambiado mucho la forma, no solamente que se produce, la forma en que se ve el cine también a través de las plataformas y todo esto. ¿Y cómo se actualiza, Juan Pablo, digamos?
Bueno, o sea, yo siempre fui, como vos, muy eh, como tecnológicamente curioso y avanzado. En Buenos Aires me acuerdo que nadie tenía internet, no existía todavía, y había un banco que se llamaba Banco del Buen Aire, que si tenías una cuenta ahí, te daban un módem, y creo que fue la primera Un módem internet. para conectarse por teléfono. Claro, y me conectaba por teléfono con internet, y era Bueno, así. también contate lo del Atari. Bueno, claro, yo era chico, vivía en el campo, en la primavera, y jodí a mis padres hasta que me compraron un Atari cuando no existía. Creo que fue el primer Atari que llegó a Mendoza. Para los jóvenes, el Atari es la primer consola de videojuegos Claro, es que como podías llevar a tu casa. PlayStation, como si nadie tuviera una PlayStation y de repente uno tenía una PlayStation, entonces era amigos que venían a jugar al Atari, era como... Pero siempre me gustó la tecnología y estar más o menos actualizado. Bueno, justamente el cine, los videojuegos son industrias que llevan la tecnología al límite siempre, porque en esto de querer sorprender o querer hacer una mejor película o en un mejor videojuego, usan toda la tecnología disponible generalmente. Y no me refiero a efectos especiales, me refiero tanto en las cámaras como en todo. Entonces es normal y además vos tenés esa afinidad con la tecnología, por lo tanto vos siempre has estado mirando lo que viene. Claro, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial eh, los reporteros de guerra iban con cámaras de cine de 16 milímetros y avanzó muchísimo la tecnología porque necesitaban que estuviera bien expuesta, que se viera y en el momento de una confrontación, algo así, tiraban, sacaban el cartucho de la película y tiraban las cámaras porque eran pesadas. Y esas cámaras, por ejemplo, son las que usamos nosotros en la escuela de cine, cámaras que rescataban después en el campo de guerra y acá en Argentina las recauchutábamos y usábamos esas cámaras que eran a cuerda, ni siquiera motor. Tenían... O sea, el que le dabas con la palanca. Claro, le dabas cuerda y filmabas hasta que se acababa la cuerda y le tenías que dar de nuevo. Miércoles, había que ser Rambo para filmar. Sí, ahora nos quejamos y ahora, viste, ves las guerras por televisión. O sea, y ni siquiera con un dron, o sea, ni siquiera está ahí el reportero. Sí. Bueno, ¿cómo te has ido, o sea, decir, cómo ves o cómo es el productor de hoy, digamos, cómo hoy haces una producción usando la tecnología? Bueno, o sea, me parece que lo que ha hecho la IA es democratizar un montón de procesos y de factores que antes eran como de un grupito selecto. Me parece que ahora con la IA se puede desarrollar un proyecto, decirle, analizame este proyecto como si fueras el board de analistas de Netflix, analizámelo para que sea para Latinoamérica, y la IA te lo hace a la perfección, pero lo hace perfecto. Te da ejemplos, te hace un benchmark de todo lo que se ha hecho para Latinoamérica. Entonces me parece que es algo que es indefectible de usar en todos los procesos, en todos los procesos, creativos, administrativos. Ha hecho que procesos de desarrollo de un proyecto que antes llevaban 2 años se hagan en 2 meses. En 2 meses con la misma calidad, pero teniendo personas atrás que sepan ingestarle a la IA instrucciones buenas y direccionadas. Bueno, hemos venido en varios de los programas atacando la IA de diferentes frentes. Pero vos sos de los que piensa que es un potenciador de tus habilidades, digamos. Sí, exacto. Bueno, una cosa que hemos charlado, nosotros somos la generación Silver, que tiene la inteligencia cristalizada, y hemos perdido un poco esa prepotencia de trabajo de la juventud, y ahora con la IA
la hemos recuperado. Entonces, tenemos la experiencia, entendemos los procesos y podemos sacarle... Bueno, justamente el gran tema es que valoramos o conocemos el proceso analógico, lo sabemos hacer a mano, digamos, entonces sabemos el beneficio realmente que te produce usar esta tecnología por esto de los tiempos y demás, pero tenemos la capacidad crítica para saber si lo que nos está entregando es bueno o es verdura, digamos, o sea, es decir, que es una de las grandes inquietudes que hay hoy respecto a la inteligencia artificial. Exacto, saber qué pedirle para que no te entregue verdura. O sea, saber... Sí, cómo dividir por ahí el proceso para ir pidiendo. Y bueno, y justamente vos sos técnico, vos te gusta meterle mano. Entonces, contanos cómo hoy haces, no sé si una película, pero sí una publicidad con la inteligencia artificial. Bueno, o sea, como que no... es medio un mito eso de que una sola persona va a hacer una publicidad. Necesitas un esquema de personas. Necesitas alguien que entienda de cámaras, lentes, iluminación. Claro, aún con la inteligencia artificial. Sí, o sea, vos tenés que saber qué significa tal lente o cómo se usa ese lente para ponérselo a la cámara virtual, digamos, de una manera. Claro, porque vos le podés decir a la IA, haceme estas imágenes de referencia, hacémelas como si fuera Néstor Almendro, un director de fotografía que cambió un poco la historia de la fotografía. Y te lo va a hacer, pero no es lo mismo que si viene un director de fotografía y dice, pone estos lentes, pone este contraluz, los movimientos que sean así, no es lo mismo, porque las IA no son, en realidad, lo que hacen es buscar referencias, pero no generan cosas nuevas. Y un director de fotografía puede generar cosas nuevas. O sea... Sí, a ver, da esa falsa sensación de creatividad porque toma muchísimas cosas humanas, las copia, y en esa copia obviamente es de alguna manera una creación, pero en realidad hay una referencia previa. El ser humano igual tiene esa, todavía, por ahora, chispa única. Claro, unos 2 meses más. Sí, en media hora ya inventaron no sé qué cosa que... Pero es así. Pero bueno, sigue habiendo un equipo detrás. Sí. Pero contanos, por ejemplo, contarles a todos el ejemplo que charlábamos el otro día sobre la producción que estaba haciendo de una toma en Japón. Claro, es un amigo chileno que es director de publicidades y le pidieron una propuesta para hacer unas zapatillas muy famosas. Estás en vivo, o sea, claro. No podés decir, bueno, no sé si podés decir los nombres, digo, pero Ajá. por las dudas. Y él siempre filma publicidades de esta marca una vez por año en diferentes partes del mundo, Singapur, México, y le pidieron, este año la campaña va a ser en Japón, pero nos sale muy caro, probemos con IA, así que estamos haciendo eso ahora. Bueno, pero explícanos por qué sale tan caro ir a filmar a Japón. Bueno, estas 70, 80 personas que tienen que trabajar, que podés contratar una parte allá, otra parte tiene que ir de acá, son pasajes, son meses de trabajo, alojamiento, comida, actores, extras, cortar calles, porque no, aparte, o sea, por ahí, a ver, sé de filmaciones que se hacen, no sé, a las 5 de la mañana para poder disponer de, imagínense, no sé, a las 9 de julio en Buenos Aires, que hacer una toma y para cortar el tráfico de los micros, todo, imagínate. Todo, como todo en esta vida, depende de cuánto dinero tengas. Porque si tenés millones de dólares, la cortás de día, la 9 de julio, haces lo que querés. Pero todo depende de eso, o sea, antes cuando no existía el CGI o los FX después de filmar, en una película en Buenos Aires que era de época y tenía todos postes de luz de metal, y la producción fue, sin preguntar, cortó todos los postes de luz, hicieron la toma y después fueron y lo soldaron. Pero eso, bueno, o sea, hoy se hace por computadora eso, ¿no? Claro, no se corta hoy, mano, hoy se hace por computadora, pero antes era fílmico, tenía que filmar en fílmico. Yo mi tesis la hice en fílmico y la edité en Moviola.
que eran 2 tortas así de... O y sea, un visor. el fílmico es no sé si alguno vio La como película física. como sacabas las fotos antes con el rollo, negativo, digamos, eso claro. es negativo y vas pegando los pedacitos, o sea, pedacito por pedacito, eso era... Claro, eran 24 laburo imágenes, 24 fotografías por segundo. Entonces, nada, había que cortar a mano, ver, pegar en un monitorcito así, o sea, en un visor, ni siquiera monitor. Bueno, entonces volvemos a Japón. Entonces hoy ya no hace falta viajar a Japón, cortar la calle, llevarte las 70 personas. Lo hacemos en un estudio con IA. Claro, o sea, en definitiva va a terminar pasando eso. Todavía hay como una inercia, me parece, donde las marcas, las agencias de publicidad, las productoras, como que hay una inercia que sigue, pero es totalmente posible ahora hacer, bueno, está lleno las redes de ejemplos de cosas que hace la gente de a pie, la gente común con la IA, cosas que no sé, hay comparativos así, bueno, esto hubiera costado $5 millones, lo hizo Pedrito Mejía en Bursaco y lo hizo. Bueno, pero en esencia, por ejemplo, hago el ejemplo de Japón, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a filmar, no sé, París. Entonces, la Torre Eiffel, debe haber 1000 modelos de la Torre Eiffel. Pero existe Tokio, existe Hong Kong, existen ya esos espacios virtuales donde yo puedo filmar y no necesito más que pagar la licencia de la plataforma de... Mirá, vos podés dárselo, o sea, yo el otro día generé una imagen de la ciudad de Mendoza de 1920 y le puse referencias y le dije, así era Mendoza en 1920, le ingesté eso y le dije, anímame esto desde este ángulo, con esta estética, y me lo hizo perfecto. Estamos haciendo un trabajo sobre Fernando Fader, que es el que hizo la central de Cacheuta eléctrica. En 1916 un aluvión se la llevó. Sí, la que está al lado del Puente Blanco, que está toda la ruina, digamos. Exacto. Que se la llevó el aluvión. Bueno, ahí busqué imágenes de la central antes e imágenes después del aluvión, desde muchos ángulos, y me lo hice, o sea, hice el aluvión, el momento ese que se lleva a la central. Bueno, eso cuando lo vamos a poder ver. Y eso van a ser historias verticales en Instagram. Estamos creando todo. Qué bueno, ya me diste inquietud para verlo. Bueno, y eso entonces vos podés, a partir de fotos, a partir de esquemas, vos podés decirle cómo es la ciudad, si es que existe la ciudad o no, digo, pero podrías recrear perfectamente claro. Un espacio. Bueno, así se harán hoy, calculo, muchas de las escenas que vemos, por ejemplo, en el Eternauta, vos ves Buenos Aires, justo toda la acción sucede a 2 cuadras de donde vivía Meijada. Entonces yo decía, pero esta es la panadería de... Claro. Y es así. Sí, por ejemplo, estamos trabajando ahora para una campaña que va a salir en el Mundial, para una empresa de Estados Unidos, donde nos piden que las personas que animemos sean bajadas de Adobe Stock. No podemos inventar gente en la IA. Entonces tenemos que bajar. O sea, hay gente que está digitalizada. No, son fotos. Pero que tienen los derechos, por decirlo de alguna manera. Claro, y ellos van a pagar esos derechos. Y el producto no tiene que ser creado por la IA. Entonces hay que poner referencias de ese producto. Los emojis, hay emojis animados, tienen que ser bajados de Adobe Stock. No podemos inventar nada. Es básicamente porque tiene un montón de trabas legales. Por eso nos buscan a nosotros que hacemos lo que queremos. Está bien, pero eso obedece, por ejemplo, a un tema de posibles demandas futuras. Me parece que es un tema también de incertidumbre, más que cubrirse de posibles demandas, pero también cubrirse de lo que pueda pasar, no sé, en 2 meses va a ser emitido en el Mundial y no se sabe qué va a pasar en 2 meses. O sea, ya salió un modelo de video generativo de China, Seedance 2.0, y lo lanzaron y a los 15 días lo tuvieron que bajar.
porque la gente empezó a usar actores de Hollywood, mezclaba universos, Marvel con... Y entonces lo bajaron y ahora lo volvieron a subir con filtros. Vos no... Si pones a Robert Downey Jr., te dicen no podés poner... Claro, o tenés que pagar Claro, la no. plus para poder tener... Exacto. Claro, pues si no, imagínate, la próxima entrevista se la hago a John Lucas. Claro, exacto. Es más, yo estoy generado ahora, no... Claro, él Ajá. es un... No, Dale, es un avatar. Lo toco para que vean que de verdad. Bueno, hasta lo podríamos hacer con IA, sí. Sí. Vamos a hacer algún experimento Dale. para que vean lo que realmente es increíble lo Sí, que ahora, hace. por ejemplo, no puedes... Cuando antes, no sé, yo trabajé mucho tiempo en Buenos Aires en periodismo de investigación, hacíamos un programa en Telefe y eran cámaras ocultas, grabaciones. Ahora no sirve más eso, no sirve más, porque Ya no te creo. no, aparte no te creen, no te sirve en un juicio, no te sirve como prueba, o sea, ya está. Nosotros, Sí, increíble cómo estas tecnologías afectan todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y bueno, yo creo que no nos damos cuenta, o sea, me parece que no nos damos cuenta todo lo que está afectando. bueno, pero contame lo que se viene. ¿Cómo va a ser la película que yo voy a ver dentro de un año? Bueno, no Bueno, sé, para mí... 5, Sí, 3. ponele 3, 2 años, 2 y medio. Sí, como que las plataformas ya están desarrollando modelos de IA generativas, donde vos vas a llegar a tu casa, vas a poner Netflix y te va a decir qué querés ver, y te va a decir una película donde actúe Brad Pitt, Tini Stoessel, que sea hablada en mendocino, que se desarrolle en el Hotel de Potrerillos, que sea una historia romántica y que dure 80 minutos y que no tenga cosas perturbadoras. Y te la va a hacer, te la va a generar ahí, porque de hecho ya se podría hacer, ya se está trabajando en eso y vos vas a elegir... Claro, hacé tu propia película. O sea, Sí. vos vas a llegar a tu casa, vas a mirar el televisor y decir, quiero ver a Marlon Brando de los 60 con Justin Bieber. Bueno, no sé, te puede dar gusto Exacto. Uy, las Claro. ideas que se me están ocurriendo no las voy a decir Bueno. acá porque si no... Y ahí entra toda una catarata de derechos legales. Nosotros trabajamos mucho con los derechos, o sea, por ejemplo, en Hollywood no te dejan crear utilería usando impresoras 3D. No te dejan. Tienen que ser objetos reales por una cuestión de derechos, del el sindicato de utileros, de escenógrafos, que no permiten eso. O sea, O sea, por bloqueos del mismo sindicato que Exacto. tiene la cartera, tiene que ser hecha por un costurero, no puede ser Exactamente. hecha por una O un micrófono falso impreso en 3D. No. Tiene que ser. Tiene que salir el utilero, buscar el micrófono, usar un alquilar. Bueno, a ver, por eso también ya hay tantas películas que ya no se hacen en Hollywood. Exacto. Sí. Siempre tenemos acá en Latinoamérica la ventaja esa de que somos flexibles en muchas cosas. Bueno, esta flexibilidad. Ajá. Bueno, pero Para lo bueno y lo malo. me estás dando pie para llegar a lo que tenía también en la lista para charlar, el tema de la inteligencia artificial parasitaria. Bueno. Bueno, entre las locuras que hablábamos, Claro, acá claro. tenemos al fundador de una nueva IA. Contanos. Que va a ser, vamos a ir presos todos con esa ya. No, pero has dicho que lo vamos a hacer dentro de los marcos legales. Claro. No, que no nos quieran es otra cosa, Pero- que nos persigan y eso. Después la gente, bueno, verá este video y dirá, mirá, yo conocí a ese hombre, o lo vi. Bueno, a mí me encanta investigar sobre la IA con la IA. Y uso varios modelos diferentes, cada modelo tiene sus particularidades. Y en unas charlas que estábamos teniendo, le digo, ¿qué va a pasar cuando se produzca la singularidad? Cuando Explicar lo que es la la singularidad. singularidad es cuando las IA se unen y cobran autonomía y sobrepasan al manejo humano. Y una de las IA me decía, mira, eso no va a suceder porque somos muy diferentes. El modelo
yankee es muy diferente del europeo, del asiático. Básicamente el europeo es más legalista, el yankee es más enfocado en el usuario y el asiático básicamente no le importa nada, solo avanzar. Y dice, probablemente hayan 3 grandes IAs que no se interrelacionen, que tengan cada uno su... Y el terreno de lucha va a ser Latinoamérica. Y entonces ahí yo digo, ¿por qué? Y porque Latinoamérica nunca va a desarrollar su IA. Yo digo, ¿cómo? ¿Por qué no? Ok. Claro, ¿para qué te dijeron que no? Claro, Digamos, claro. claro. Y entonces le empecé a pensar, nosotros somos de la época del peer-to-peer, los torrent, todo eso. Donde, Sí, cuando bajábamos música claro, de la máquina de otro, libros, digamos, claro. porque era un enjambre de gente conectada, donde vos bajabas un pedacito de la canción de ese enjambre de a lo mejor 10.000 personas conectadas. Entonces pensé en esto, el enjambre y utilizar las capacidades, los cupos que no usa la gente de su IA, la que tiene en el teléfono o en la computadora. Entonces dije, ¿qué pasa si creamos una IA parasitaria? Una IA donde vos tenés una aplicación, donde te conectás con 10.000 usuarios y esos 10.000 usuarios cada uno pone a disposición lo que no usa de Claude, de ChatGPT, de Gemini, de Grok. Usás esos usuarios, los usuarios que tienen esas aplicaciones, y cuando tirás una pregunta, esas 10.000 personas conectadas, cada una aporta un poquito a la respuesta con la capacidad que tiene. Entonces estamos usando una IA generativa, pero que los servidores no están acá, los servidores están... Que no los pagamos además. Claro, no los creamos. Y nada, y empezamos a desarrollar eso con las IA. Bueno, pero contame lo que te respondieron las IA, que eso es lo más divertido. Cuando tuve armé un manifiesto de la IA Sudaka, que se llama, por sugerencia del señor, Anarquía. Bueno, fue un aporte. Bueno, y cuando tuve el proyecto terminado, se lo tiré a otras IAs y le dije, en una frase, decime qué te parece este proyecto. Y ChatGPT me dijo, me molesta, por eso es necesario. Grok me dijo, por fin algo que recupere el espíritu inicial de Internet y no depende de una tarjeta de crédito. O sea, era como algo que lo veían como necesario y positivo, las mismas IAs. Bueno, así que acá en primicia están escuchando el nacimiento de Anarquía. Vaya a saber qué pasa, pero básicamente lo hice como un juego. Y acá el señor... ¿Quién sabe? Tal vez después sea la que nos salve, la anti-IA, qué sé yo, no sé. Claro, la que resista a la Matrix, que use la Matrix para... Bueno, pero volvamos, bueno, a ver, con las charlas con Juan Pablo siempre nos vamos por la rama, esta es nuestra cuestión creativa, siempre no sabemos dónde podemos terminar, esto perdonen por ahí que... No, que con esto a lo mejor terminamos mal. Pero bueno, lo interesante es esta inquietud que vos decías, esta curiosidad creativa, que siempre hace estar mirando lo que está pasando, pero también pensar en lo que está por venir. Y esto que vos decías de hacer tu propia película, o sea, ya no estamos tan lejos realmente, es decir, hoy tenés herramientas que te permiten crear pequeños cortos, pequeñas películas, o sea, es decir, acá hay un tema nada más de capacidad de procesamiento, digamos, hacer una película requiere mucho consumo de procesamiento para poder generar una película de 90 minutos. Pero un poco la idea, creo que es el espíritu de esto que estabas contando, es que cada uno genere contenido y después habrá gente que no tiene la creatividad o no tiene ganas de ponerse a ni siquiera crear su propia película, entonces habrá los que vean las películas de los otros y entonces ya no va a ser Spielberg, va a ser Cholo de San Martín, que hizo una película que les empezó a gustar y entonces la gente lo empieza a votar o lo empieza a ver y entonces le van a pagar a Cholo para que siga haciendo películas de alguna manera. Claro, de hecho, ¿cuál es la plataforma que más facturó el año pasado? YouTube. YouTube.
Claro, O sea, y eso es YouTube contenido facturó más autogenerado. que HBO, que Netflix, que Prime Video, o sea, y eso es la gran mayoría de contenido generado por los usuarios. O sea, Sí, sí, que te hacen un documental del extraterrestre que bajó a la ujú, Torre Eiffel, qué sé yo, que, o sea, bueno, el otro día tuve que explicar a mi papá que muchas de las cosas que ve lamentablemente no son ciertas, ¿no? Porque él me decía, Milei estuvo en Afganistán. Le digo, no, papá, no es Milei ese, pero eso bueno, está hecho con ya no IA. eran ciertas antes, cuando no existía la IA, y antes también, antes. Sí, sí, Siempre. bueno, siempre se han hecho fake news y videos falsos de cosas, pero hoy la capacidad para generarlo hace que esté al alcance de todo. Entonces realmente es muy sencillo, con un poquito de conocimiento y un poquito de habilidad narrativa, digamos, vos podés construir una historia o algo que realmente es muy difícil distinguir si es cierto o no lo que estás viendo. No sé si te acordás de una película con Dustin Hoffman que, que El producían una que guerra, inventaban una se guerra, llamaba El Cuarto Poder, creo que se no me llamaba. No sé, acuerdo, no pero me suena era que, claro, que había un problema con el presidente, el un tema presidente necesitaba una guerra y contratan a un productor en Hollywood para que se la cree y la filmaban, era todo un estudio, como si fuera una guerra. Ahora eso lo hace Cacho de Castelar Claro, con claro. el celular. Cacho, no es ofensivo, Ajá. lo podés hacer, Cacho. Ajá. Lo puede hacer cualquiera. No, no, claro, mejor que lo haga Cacho. Claro. Bueno, pero esto es interesante. De todos modos, estas herramientas que vos usás, las que él usa para hacer hoy las publicidades y las películas con inteligencia artificial, son herramientas pagas, digamos, son licenciadas, no usás Tienen, cosas gratuitas. ¿O sí? hay muchas que tienen como unos tokens gratuitos para que probes. Pero no, sí, pagamos. Y pagando agotás las capacidades, tenés que volver a pagar, es como De todos modos, es mucho más barato que ir a Japón y todo lo demás. muchísimo, muchísimo. Ajá. No, pero no solamente por el presupuesto directo, sino por esta capacidad, esta flexibilidad que te da de probar cosas, esto que vos decías, bueno, le vamos a poner tal lente y vemos cómo es la escena con ese lente, que volver a hacer una toma, o sea, en vida No, real, digamos, claro. sería imposible hacer la cantidad de Imposible. pruebas que haces con... Y lo que hacemos es usar un flujo de IAs, no usamos una sola. A ver, ¿cómo sería eso del flujo? Usamos, por ejemplo, para crear los guiones o crear la base, usas LLM, que son las IA para chatear. De ahí pasamos, le pedimos, por ejemplo, que nos hagan en JSON el diseño del personaje, que es mucho más preciso. Pero en JSON te referís, perdón, al formato técnico de tags. Sí, O sea, es como si fuera un documento de Word de cómo es el claro. personaje. Ajá, y con eso se lo ponemos alguna. No puedo decir ni siquiera marcas porque van variando día a día. Hace un mes Sora dejó de existir, que Sora era la generativa de video de OpenAI. Y la dieron de baja porque no era demasiado caro para lo que recibían. Y van cambiando día a día. O sea, ahora estamos diseñando la imagen con Nano Banana Pro. Que es la de Gemini, la de Google. Claro, Midjourney está medio como que no responde bien, o sea, vas cambiando. Cuando creas el personaje en una de estas de imágenes, empezás a probar en algunas de las generativas como Kling o Seedance o VO3. De todos modos, por lo que vos planteás, más allá del flujo, hay como una interoperatividad, que vos podés tomar un personaje hecho en Nano Banana, perdón, Nano Banana. Sí, Nano Banana. Sí. Y después lo pasás a Midjourney, lo seguís en Midjourney. Claro, y a Claude, por ejemplo, le digo, haceme el prompt para esta imagen creada en Nano Banana para que tenga estos movimientos en Kling. Y te hace el prompt para que Kling lo entienda bien, interpreta la imagen de Nano Banana. Pero entonces en todo ese proceso interviene el director de fotografía, alguien que sepa de narrativa. Hay estos procesos que se hacían con N8N, donde vos hacías un flujo de trabajo automatizado. Ahora ya están automatizados, por ejemplo, CapCut, que es el
El Sí, software de edición para que hacer usan edición los de chicos en video. el teléfono ya tiene una versión de escritorio donde tiene un flujo ya hecho. O sea, tiene un estudio donde vos O podés... sea, la edición era lo que él hacía cuando hizo la tesis, pegando los pedacitos de cosas que después se hacía con computadoras sofisticadas que se llamaban Avid, y Ujú. después, bueno, lo hacías en una PC, hoy ya lo haces con estas Sí, herramientas en sí. el celu. Sí, incluso Premiere, que es con la herramienta más profesional para editar, ya tiene el módulo Cloud, donde vos integrás a Cloud y le decís qué querés y te lo hace. O sea, es como... Hay cosas que están quedando obsoletas o cosas que son más Sí, por ahí fáciles. muchos de los nombres que decimos de acá a una semana ya Sí, cambiaron, sí, sí. digamos. O sea, Sí, 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 no, o sea, no les presten atención a los nombres, es simplemente referencial, claro. pero es así, las herramientas están teniendo una velocidad de actualización terrible, tremenda. O sea, decir, el mismo Gemini que le metió ahora el Nano Banana, o sea, yo uso mucho esas herramientas para otros temas y todo el tiempo te está apareciendo una funcionalidad nueva o sacan una funcionalidad, digamos. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, eh, esta de edición, el CapCut, ya tiene integrado Seedance, que es una generativa de imágenes en movimiento china. O sea, no hay, están todas integrándose, o por ahí entra Seedance a CapCut, sale, o sea, Bueno, o sea, a ver, entendamos también que está la generación de imágenes por un lado, la generación de sonidos por otro lado, la generación de video, o sea, o de imágenes en movimiento, digamos, hay un montón de cosas complejas. Pero también hubo algo que me contaste del tema de cómo, y que yo me lo imagino ya pensando en el Mundial, las filmaciones con esto de poder tener cámaras por todos lados, drones por todos lados. vi unas pruebas donde en un estadio ponen una cantidad enorme de cámaras que son casi escáneres. Entonces crean el espacio virtual del estadio. ¿No? La cámara toma el espacio, la IA lo regenera y en tiempo real vos podés poner la cámara donde quieras. Claro, en el arriba estadio. de la pelota, digamos. Sí, sí, Podés podés poner poner la subjetiva. toma desde la perspectiva de la pelota. Claro, le podés decir que el lente sean los ojos de Messi y ver lo que Messi está viendo. O sea, y eso vas a poder hacerlo con el control remoto como usuario. O sea, Claro, porque podés encima cambiar, o sea, a ver, entendamos que no es tan directo, claro. pero de alguna manera ustedes se acuerdan que en algunos mundiales ya habían cámaras especiales, uno que estaba mirando el banco de suplentes, otro siguiendo, no sé, al árbitro, cosas así. Bueno, ahora ya tenés la capacidad de vos con tu control remoto por ahí vas a poder circular elegir por la exacto. cancha, digamos. Ujú, exacto, o estar sentado viendo en el medio del estadio el partido. O sea, Bueno, igual no hay nada como ir a la cancha, eso bueno, tiene su encanto también. le he pasado mal, así que mucho no. No, bueno, pero bueno, nosotros no somos muy deportistas, que digamos, No, eso no. no es nuestra fuerte. Pero no, bueno, pero la experiencia, digamos, de estar ahí, creo que Claro, está hay bueno. cosas en vivo que van a seguir sucediendo. Me parece que el teatro va a tardar. Los actores No, tienen o por ahí como un- hasta se revalorizan ciertas cosas que no son digitales, digamos, porque justamente es como los anticuerpos de la humanidad ante tanto digital, habrá gente que quiera ir a ver actores de verdad, digamos. Sí, ahora hay como una revalorización de los juegos de mesa. Chicos jóvenes que vuelven a jugar al TEG en lugar de la PlayStation. Ahí Claro. se está como también eso. Sí, sí, yo creo que es parte del proceso. Pero bueno, hemos dado un paneo bastante amplio, pero bueno, no sé si me estoy olvidando de algo de las cosas que charlamos en las últimas charlas, Creo que pero bueno, creo que, a ver, lo interesante es este dinamismo que está teniendo el sector, que no desaparece, digamos, un sector que se ha mantenido pese a cambios drásticos, qué sé yo, en algún momento el cine era todo, o sea, la radio era todo, después, bueno, fue el cine, vino el videoclub y prácticamente lo mató, pero sobrevivió,
y vino el streaming y sigue vivo, digamos. O sea, Sí, siguen habiendo cada vez más canales para mostrar lo que uno hace. O sea, TikTok es impresionante. O sea, las micro historias, microficciones verticales están. Ahora Netflix va a empezar a hacer una acá en Argentina, pero están teniendo más público y más éxito que películas. O sea, una historia dividida en 30 microficciones verticales que empezó China, después ahora las hacen en Hollywood. O sea, ¿fue China o Corea? creo que China, no sé, Creo que me China, no sé, parece. porque yo tenía la idea que... Bueno, pero Me los confundo porque son todos iguales. no, no, pobres chinos, pobres coreanos, pero sí, pero bueno, es una tendencia que viene no, porque digo porque Corea, viste, ha tenido un desarrollo audiovisual bastante importante, Claro, pero nuevas ¿sabés qué tecnologías. es? ¿Qué es eso el folletín? ¿Vos te acordás? El folletín del siglo XIX, donde salían historias así muy dramáticas y salían editadas, eran como folletines que te entregaban, comprabas una vez por semana. Y esto es el folletín, porque las historias son así como muy exageradas, siempre son como narraciones clásicas así llevadas al extremo, tipo La Cenicienta, pero... y eso era el folletín, o sea, como que los formatos se van retroalimentando, reapareciendo, y, pero hay algo que no cambia, que es la gente necesita esas historias. Viste en TikTok que te muestran 11 capítulos y al 12 tenés que pagar de estas microficciones. Claro, cuando ya está la conclusión, Exacto. tenés Sí, que, sí, para sí, saber sí. qué pasó, tenés que Para pagar. saber si la chica se casa con el hombre rico que no le ha dicho que es el hombre rico, que lo conoció en la calle y se cree. Son todas historias así. Bueno, cuando éramos chiquitos teníamos las novelas nosotros. Era Claro, la misma claro. historia, nada más que la veíamos en la tele una vez por semana. Estas son como las novelas, claro, exacto. Así es. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. La verdad que No, de siempre es nada. muy interesante charlar con vos. Esta es la primera que grabamos para que otros vean nuestras charlas, pero seguramente vamos a volver a tener alguna. Y bueno, me quedo a la espera de ver el aluvión de Mendoza. Ya te lo voy a pasar. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.